Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad les voy a hablar acerca de redes neuronales profundas, cómo funciona y cuáles son los elementos que lo conforman. Veremos el forward propagation, el backward propagation, funciones de costos, de activación, los pesos, algunas técnicas de optimización. Finalmente veremos un modelo de red neuronal profunda y sus aplicaciones. Hablando de Deep Learning, básicamente ya sabemos que se encuentra dentro de lo que es el área de inteligencia artificial. Muchos de los modelos que existían o que existen todavía en Machine Learning también tienen sus versiones para Deep Learning. Por ejemplo, cuando hablamos de modelos generativos, también hablamos de modelos generativos profundos. Cuando hablamos de aprendizaje reforzado, también hablamos de aprendizaje reforzado profundo. Entonces, muchos de los modelos han pasado a tener una versión profunda, por decirlo así, ¿no? Pasando al área más específica de Deep Learning. En esta oportunidad vamos a ver ejemplos de imágenes, ¿no? Más enfocado a detección de objetos por imágenes. Bien, entonces, ¿por qué Deep Learning? Bien, perdón, ¿dónde está? Ok, entonces, ¿por qué Deep Learning? Deep Learning trabaja con las características jerárquicamente. Primero ve lo que es características de bajo nivel, que son aquellas que son mejor entendidas por el computador, y jerárquicamente va aprendiendo características de alto nivel, que son entendidas mejor por el humano. Entonces, una característica de un modelo Deep Learning es esto, que entiende perfectamente las características en niveles diferentes. Entonces su aprendizaje es más preciso, más específico y por eso ha conseguido mejores resultados de precisión y también incluso tiempos de ejecución, aunque algunos modelos pueden ser más pesados que otros. Bien, ¿por qué ha surgido tanto Deep Learning? ¿Por qué se habla tanto de Deep Learning ahora? Bueno, primeramente por el gran volumen de datos que se maneja en la actualidad y la aceleración del hardware también. Cada año el hardware se va mejorando y la cantidad de librerías y frameworks que van apareciendo para esta área en específico. Entonces, estos tres factores han permitido desarrollar modelos de aprendizaje profundo eh, más especializados y con mejor precisión cada año. Bien, a lo que quería ir eh, más a fondo es cómo trabaja una Deep Neural Network, es decir, una red neuronal profunda. Básicamente se compone de de un conjunto de perceptrones, que son las neuronas artificiales, la función de activación, que podemos escoger la que más se adecue para nuestro propósito, una función de costo, o también llamada loss function o objective function, cómo hace el entrenamiento una red neuronal profunda, o también llamado aprendizaje, y cómo hace la regularización para obtener un modelo más óptimo. Y finalmente podemos ver algunos tipos de redes neuronales convolucionales. Bien, entonces la unidad básica de la red neuronal sabemos que es el perceptrón, que básicamente se constituye de los valores de entrada, unos valores, los pesos, los productos de estos dos valores se someten a una sumatoria, ¿no? Y esta sumatoria entra la función no lineal, que puede ser cualquier función que vamos a ver ahora, y esto produce un resultado, una salida. Entonces, básicamente, ese es un perceptrón con el cual vamos a conformar una red neuronal. Bien, esa función no lineal es llamada función de activación. Nuestra función de activación, ¿no?, va a recibir como parámetros la sumatoria de esos productos entre los valores de entrada y los pesos, y adicionalmente un bias o un sesgo, que es un valor pequeñito para lograr una convergencia más rápida, ¿ya?, al momento de entrenar nuestro modelo de red neuronal. Los pesos inicialmente bueno, por decirlo así, se inicializan con valores aleatorios o con valores extraídos de una distribución normal o algún algoritmo de inicialización de pesos, que existen varios también. De hecho, hay muchos trabajos que proponen algoritmos de inicialización de pesos para lograr un mejor rendimiento del modelo.
¿no? Esto solo al inicio, porque a medida que el modelo de red neuronal se va entrenando, va a ir alterando estos pesos, ¿no? Los va a ir ajustando para una mejor precisión. Entonces, es así como funciona básicamente el perceptron. Luego, en cuanto a funciones de activaciones no lineales, las más utilizadas en la historia de redes neuronales profundas, pues primeramente sigmoide, que es una función que te arroja valores entre 0 y 1. La función tangente también, entre valores -1 y 1. Y la función rectificadora, ReLU, que también es muy conocida y muy utilizada. ¿Y por qué? Porque es más rápida también, acelera el procesamiento del entrenamiento. Como pueden ver, su función es solo el máximo de 0 o z, o el valor de entrada. Eso quiere decir que si nuestros valores de entrada son negativos, el resultado va a ser 0. Y si nuestro valor de entrada es positivo, el resultado va a ser el mismo valor. Entonces, por eso se le dice rectificador. Y ReLU es una de las funciones más utilizadas en los modelos más conocidos de Deep Learning. Bien, hablamos de funciones no lineales, ya que tratamos con unas características, con las características que pueden estar dispersas en el espacio, de manera muy así aleatoria, ¿no? No podemos someternos a funciones lineales porque no estaríamos clasificando bien esta dispersión de características. Entonces, por ello tenemos que tratar con funciones de activación no lineales, que son funciones más complejas, ¿no? Como las que ya les mencioné, sigmoide, tangente, tangente hiperbólica, ReLU, perReLU, ¿no? La función ReLU tiene bastantes versiones también, que han sido propuestos en diferentes trabajos de investigación. Bien, entonces el conjunto de los perceptrones o unidades básicas va a conformar nuestra red neuronal, que puede tener una salida, dos salidas, n salidas en la capa final, ¿no? Entonces se va a producir un cálculo matemático en la propagación hacia adelante. Esta operación que les mostraba, que es la sumatoria de los productos entre los valores de entrada y los pesos, y la función de activación, y el resultado obtenido por la función de activación, todo este procedimiento es llamado el forward propagation, ¿no? La propagación hacia adelante. Entonces, todo este cálculo es un cálculo matricial, porque nuestros valores de entrada pueden ser una matriz, pueden ser n valores de entrada, nuestros pesos también conforman una matriz, y es un cálculo enorme que también puede ser un cálculo paralelo para aprovechar el tiempo o el procesamiento del GPU. Bien, llegado a estos resultados finales de la capa final, entramos a lo que es usar la función de costo para poder medir la predicción y qué tanto hemos predecido en comparación del valor real. Bien, entonces, una vez obtenido nuestro resultado final, que es el Y sombrerito o el valor predecido, lo comparamos con el valor real a través de una función de pérdida, o un loss function. El más utilizado en Deep Learning o en regresión logística es el Cross Entropy Loss. Esta función de pérdida es para trabajar con valores entre 0 y 1. O sea, los resultados de nuestra capa final deben de estar entre 0 y 1 para que el Cross Entropy Loss pueda hacer una buena comparación entre el valor predecido y el valor actual. Bien, en la fórmula del cross entropy es esta. Tenemos que tener nuestro valor real o actual y nuestro valor predecido por la red. El valor real por el logaritmo del valor predecido, más 1 menos el valor real por el logaritmo de 1 menos el valor predecido. Y con esto obtenemos el costo en la primera o en la iteración respectiva, ¿no? Cada iteración vamos a calcular este costo y vamos a ir minimizando ese costo, porque lo que se busca en el entrenamiento de una red neuronal profunda es llegar al mínimo global, es decir, al menor costo posible o al menor error posible. Para ello, nuestros valores predecidos deben de ser lo más cercanos posibles al valor real. Entonces, en cada iteración vamos a ir calculando el valor de costo hasta converger a un mínimo global. También se habla de mean square error, o el error de cuadrados mínimos, como una función de pérdida.
Pero, bueno, este es más utilizado cuando hacemos regresión lineal, porque si lo aplicamos al hacer regresión logística o para resultados entre 0 y 1, entonces nuestra red no va a converger bien al óptimo global. Puede diverger o puede perderse en mínimos locales, ¿no? Entonces, lo más recomendable es usar cross entropy loss y mean square error para decisiones lineales sobre todo. Bien, entonces hemos visto que una vez terminado el forward propagation, aplicamos una función de costo para medir nuestra predicción. Y llegado a ese punto, procedemos a hacer backward propagation, que es ya el entrenamiento o el aprendizaje en la red, por decirlo así, ¿no? Nuestra red neuronal puede tener n capas ocultas y cada capa puede tener muchas neuronas, 800, 700, 1000 neuronas en cada capa, como es lo que poseen los modelos de deep learning más usados. Entonces, dado la función de costo, lo que se va a hacer para hacer el entrenamiento o aprendizaje de la red es hacer una derivación en cadena, una derivada de atrás hacia adelante, ¿no? Por eso decimos que es backward propagation. Derivamos nuestra función de costo en función de los pesos iniciales, ¿no? Y para ello hacemos la derivada en cadena, ¿no? La función de costo la derivamos en función del valor obtenido por la activación previa. Luego ese valor lo derivamos en función de el valor obtenido anteriormente en la capa anterior y ese valor lo derivamos nuevamente en función de los pesos, ¿no? Pero acá depende de cuántas capas ocultas vayamos a tener, ¿no? Mientras más capas ocultas, nuestra derivada en cadena va a ser más larga. Pero la idea es esa, ¿no? Porque queremos llegar a derivar esta función de costo en función de los pesos iniciales. Entonces se va a producir una derivada en cadena de atrás hacia adelante. De esta manera vamos a obtener valores de los pesos diferentes a medida que vamos a ir derivando, a medida que vamos a hacer backward propagation. De esta forma es como vamos entrenando los pesos. Estos pesos se van a actualizar. Bien. Bien, esta es la función de costo, ¿no? De eso se trata, de minimizar, por eso hacemos la derivada, el backward propagation. Acá hay estoy esquematizando. Por ejemplo, si tenemos solo dos pesos, ¿no? Acá hay W0 y W1, a medida que vamos haciendo ese entrenamiento, ese forward y backward, los pesos van a ir convergiendo a un mínimo, ¿sí? En este caso el mínimo global está ahí, ¿no? En esta parte profunda que estamos viendo aquí de moradito. Lo que se quiere es eso. A medida que vamos entrenando, nuestros pesos se van a ir actualizando con la derivada y con un learning rate, que es un hiperparámetro también importante para esto. La derivada nos va a dar un valor de peso diferente, lo vamos a multiplicar por el hiperparámetro learning rate o también llamado tasa de aprendizaje y vamos a actualizar los pesos. Una vez actualizados, nuevamente hacemos el forward y nuevamente el backward, actualizamos los pesos y así hacemos cada iteración por etapas y hasta obtener nuestro modelo óptimo con un mínimo de costo. Entonces, en eso que hemos estado mencionando se llama gradiente descendiente, porque vamos a ir convergiendo a un mínimo global. Los pesos se inicializan aleatoriamente, normalmente con una distribución normal, donde tenemos una desviación estándar, y ya las iteraciones se encargan de actualizar nuestros pesos y armar nuestro modelo. Lo que normalmente se hace es hacer entrenamiento por mini batches, ¿no? Es decir, de todas las muestras que tenemos, no vamos a ir cogiendo muestra por muestra y vamos a ir haciendo todo este procedimiento de la gradiente descendiente, sino vamos a agarrar por mini batches, por grupos, y vamos a ir obteniendo un costo por cada grupo. Y los vamos a ir promediando y de esta forma en cada iteración vamos a obtener un costo global, ¿no? Un costo promedio y vamos a ir midiendo que vaya llegando al mínimo. Entonces, lo más recomendable es hacer el entrenamiento
por mini batches, ¿no? Tomar por grupos las muestras. De esta forma el entrenamiento es más rápido, más precisa la estimación de la gradiente. El learning rate, mientras más grande sea, la convergencia es más rápida, pero también un learning rate muy chiquitito hace que la convergencia sea más lenta, ¿no? Es decir, la llegada al mínimo global es más lenta. Entonces también ahí vamos a ver qué algoritmos hay para escoger un buen learning rate o qué métodos hay para escoger un buen learning rate. Y claro, aprovechas la computación paralela porque cada grupo puede irse procesando en un hilo diferente y de esta manera obtienes el modelo entrenado más rápido. Bien, entonces les mencionaba de la tasa de aprendizaje que también es importante para actualizar los pesos de nuestro modelo, de nuestra red neuronal profunda. ¿No? Acá, como les decía, un valor muy pequeñito el learning rate va a ser más lento, va a requerir muchas actualizaciones hasta llegar al mínimo. Un valor muy grande va a diverger, puede que nunca lleguemos al mínimo global, entonces puede la red demorarse un montón de tiempo y nunca va a llegar a un mínimo global. ¿No? Entonces tenemos que lograr usar una tasa de aprendizaje ideal. Bien, acá vemos, ¿no? También cómo es el comportamiento cuando usamos un learning rate muy bajito, un learning rate muy alto, ¿no? Está divergiendo aquí el entrenamiento, o un learning rate óptimo. ¿Qué valor del learning rate usar? Existen algunos algoritmos, entre ellos AdaGrad. Momentum es otro hiperparámetro que también puede ayudar a optimizar nuestro modelo, ayudarlo a converger también de manera óptima y rápida. O utilizar el algoritmo Adaptive Subgradient Methods, que es un AdaGrad, conocido como AdaGrad, o un AdaDelta, o un ADAM también, que es un método de optimización estocástica. También no necesitamos nosotros definir nuestro learning rate, sino el algoritmo se encarga de adaptarlo a medida que el modelo va entrenando. Y RMS-Prop también es otro método muy conocido para usar una tasa de aprendizaje adaptativa. Se va adaptando al entrenamiento o al modelo según lo que según la arquitectura de tu modelo. Bien, entonces, cuando estos algoritmos de optimización del learning rate pueden ayudarnos a evitar caer en underfitting o en overfitting. ¿Qué queremos decir con overfitting? Que nuestro modelo está muy ajustado, es decir, ha aprendido demasiado las muestras que le hemos dado en el entrenamiento. Que cuando tú le vas a dar a predecir una muestra un tanto diferente, te va a decir que no es, se va a equivocar la red. Entonces, a eso le decimos overfitting. ¿A qué le decimos underfitting? A que el modelo no ha aprendido bien, simplemente no puede distinguir entre lo que es y lo que no es, ¿no? Supongamos un ejemplo de clasificación binaria de vehículos, el modelo te tiene que decir si es vehículo o no es vehículo. Entonces, en un underfitting, el modelo no ha aprendido a diferenciar bien entre un vehículo y un no vehículo, ¿no? Que en la etapa de predicción, si tú le das una imagen de no vehículo, es decir, cualquier otra cosa parecida, por ejemplo, una caja grande, te va a decir que sí, es un vehículo, ¿no? Entonces la red no ha aprendido bien a clasificar. Y overfitting es que ha aprendido, ¿no? Como le dije, demasiado lo que es un vehículo, por ejemplo, ¿no? Ha aprendido que tú le has dado para entrenar vehículos rojos, azules y negros. Y en el test le das un vehículo plomo y te dice, no, no es un vehículo, ¿no? Algo así. Entonces tenemos que encontrar la capacidad apropiada. Y para esto es que tenemos que escoger bien nuestros hiperparámetros. Un valor de learning rate, el número de capas, el número de neuronas, una función de activación. Tenemos que ver bien si es que vamos a usar el hiperparámetro momentum, qué algoritmo de tasa de aprendizaje adaptativo vamos a utilizar, y etcétera, y otros hiperparámetros también que intervienen para optimizar mejor un modelo de red neuronal. Entonces, es importante saber cómo funciona la red neuronal, qué elementos intervienen, cómo es su funcionamiento, su proceso, para poder decidir un buen modelo que se ajuste al propósito.
Bien, este es otro ejemplo. ¿Cómo podemos ver o saber nosotros si nuestro modelo ha caído en underfitting o no, overfitting? Al momento de hacer test, comparamos las curvas, ¿no? Acá está graficado, por ejemplo, la curva del entrenamiento en cada época, en cada iteración, y la curva de los test también. Acá en la primera gráfica tenemos un alto costo, es el loss, tanto en test y en el training. Entonces significa que la red no ha aprendido bien y tampoco ha predecido bien, ¿no? El costo es muy alto. Acá en el overfitting tenemos un costo bajito, pero ¿no? La curva del train ha obtenido un costo mejor, muy bajo, y en la curva del test ese costo ha subido. Entonces tampoco está haciendo bien la predicción la red neuronal, se está equivocando también. Entonces lo ideal es que las dos curvas vayan juntas y hacia abajo, ¿no? Un mínimo costo y juntas, ¿no? El mínimo costo es igual para los dos, para la etapa del training y para la etapa del test. Entonces, si obtenemos una gráfica de esta forma, entonces podemos decir que nuestro modelo está trabajando bien, podemos confiar en nuestro modelo. Existen otros métodos o formas de optimizar también nuestro modelo. Y existen algunas técnicas de regularización. Con esto reducimos la complejidad del modelo, los valores, los parámetros o los pesos, también llamados así, se acercan más a cero, ¿sí? Y mejoras la generalización del modelo, hace mejores predicciones, menos rígido de depender de las características. Bueno, la forma más simple y sencilla de regularizar, ¿no? De hacerlo menos complejo nuestro modelo, de optimizarlo, es incrementar nuestra base de datos, ¿no? Si nuestra base de datos se constituye de 1000 imágenes, podemos duplicar esa cantidad o triplicarla con solo aplicando simetría, rotación, cortes, cambiando un poco la tonalidad, ¿no? Manteniendo claro la perspectiva o la estructura del objeto, ¿no? Entonces, es una forma de regularizar también, aumentar nuestra data, aumentar nuestras muestras. Otro método de regularización es el dropout, con el que eliminamos una cantidad de neuronas de nuestro modelo en cada iteración, es decir, aleatoriamente no tomamos en cuenta una cierta cantidad de neuronas en cada iteración. Normalmente esto es un dropout del 50%, quiere decir que la mitad de neuronas no se va a considerar. Y de esta manera se hace más ligero el modelo y el entrenamiento se hace más rápido y la convergencia también. Otro método de regularización manual es el early stopping. Observando las gráficas del training y del testing, podemos decidir en qué momento parar. Por ejemplo, aquí estamos viendo que al inicio las dos curvas están yendo bien, están yendo juntas y están descendiendo, están convergiendo, el costo está reduciéndose, pero llega un punto en el que se separan, ¿no? La fase de prueba comienza a aumentar de costo y el training sigue bajando el costo, ¿no? Sigue convergiendo mejor, pero se están separando, quiere decir que se está produciendo un overfitting. Entonces, al ir observando las gráficas, podemos decidir cuándo parar el modelo, en qué momento el modelo ha fallado, ¿no? Y ahí es donde debemos analizarlo y quizás ajustar bien los hiperparámetros, cambiar de algoritmo, de optimización, ¿no? Etcétera. Bien, entonces el regularizador, hay otra técnica para regularizar, para optimizar nuestro modelo, es agregando un regularizador a la función de costo, ¿no? Hemos hablado de nuestra función de costo, que normalmente es un cross entropy. Entre esas técnicas de regularización tenemos lazo o Rich, ¿no? Más conocido, más utilizado es Rich, o llamado L2 Regularization, que es simplemente un regularizador agregado a la función de costo. Esta es nuestra función de costo que habíamos visto inicialmente, el cross entropy, y le agregamos un hiperparámetro, un lambda, y nuestra matriz de pesos. Entonces, agregando ese regularizador en cada iteración, podemos también llegar a un modelo más óptimo. Por ejemplo, acá tenemos un entrenamiento sin regularizador, ¿no? Nuestro modelo ideal debería ser esta curva verde, pero nuestro entrenamiento, nuestro modelo entrenado es la curva azul y como ven no se asemeja en nada a nuestro modelo ideal. Entonces,
nuestro modelo no está prediciendo bien, no es eficiente, pero al momento de agregarle un regularizador, en este caso un L2 regularization o un REACH, nuestra curva de entrenamiento, que es la curva azul, ya se asemeja más a lo que es la curva verde, ¿no? Que es nuestro modelo ideal, que es un modelo que sí clasifica muy bien nuestros datos. Entonces, el modelo regularizador sí tiene sus efectos positivos. Entonces, también es muy utilizado para obtener modelos más óptimos y mejor, más precisos. Bien, en esta parte entramos a lo que es ya las métricas, cómo medimos la precisión de nuestro modelo. Ya hemos visto cómo funciona la red neuronal, ¿no? Cómo hace su forward, cómo hace su backward, qué elementos intervienen, qué funciones intervienen, hiperparámetros, todo para construir nuestro modelo y obtener un modelo bien entrenado. Pero ¿cómo sabemos también que está prediciendo bien? Entonces, vamos a obtener 4 valores llamados bien conocidos, ¿no? True positive, false positive, true negative, false negative, ¿no? Que es lo que la red se ha equivocado o en cuáles ha acertado bien, o cuáles ha dicho que sí son vehículos, pero en realidad no son, o cuáles ha dicho que no son y en realidad no eran, ¿no? Cosas así. De eso consiste, ¿no? Los true positive, true negative, false positive, false negative. Entonces, para medir nuestro modelo, tomamos la curva ROC, que consiste de un true positive rate y de un false positive rate, ¿no? Calculados con estas fórmulas basadas en los valores que les mencionaba, true positive, false negative, etcétera, ¿no? Que en realidad son 4. Entonces armamos nuestra curva ROC con esos 2 ejes y vamos a obtener una línea así. ¿Y cómo sabemos si nuestro modelo está bien o no con una curva ROC? Pues hallamos el área bajo esa curva, ¿no? Que es el área que está debajo. Si nuestra área bajo la curva es 1, quiere decir que nuestro modelo es perfecto, ha estado bien entrenado, ¿ya? Si el área bajo la curva es menor a 1 o cercano a 1, entonces nuestro modelo es moderadamente bueno, es aceptable, ¿sí? Y si el área bajo la curva es menor, mucho menor, o incluso menos 0.5, quiere decir que nuestro modelo está haciendo malas predicciones. No podemos confiar en ese modelo, ha habido algo mal, está mal entrenado, no ha aprendido bien las muestras de entrenamiento. Luego otra forma de medir es con Precision Recall Curve, ¿no? También podemos hallar la curva de Precision Recall, que igual son 2 fórmulas basadas en los True Positive y en los False Positive. Entonces tenemos en el eje de las Y el Precision Positive Value y abajo el True Positive Rate. De la misma forma, hallamos un área bajo la curva. Bueno, acá no está dibujada la curva completa, pero vamos a obtener una curva y el área bajo la curva si es 1, ¿no? Quiere decir que nuestro modelo es perfecto. Si el área bajo la curva es menor a 1, entonces nuestro modelo está moderadamente bien. O si es mucho menor el área bajo la curva, entonces nuestro modelo no ha sido bien entrenado. Entonces son 2 formas de medir la precisión o el éxito de nuestro modelo entrenado. Una curva ROC o una curva de Precision Recall. Claro que sabemos que estas métricas nos la proporciona la librería que vayamos a utilizar, ¿no? Ya sea TensorFlow, Caffe, PyTorch, pero es importante saber en qué consisten estas métricas, ¿no? ¿Por qué está saliendo este valor? ¿Por qué no me sale el otro valor? ¿Cómo es que, con qué elementos trabajan estas métricas, ¿no? ¿Cómo es que funciona en realidad? Bien, entonces, hasta aquí son los elementos y las formas de medir y de usar una red neuronal profunda. El tipo de red neuronal profunda más conocido para detección de objetos es la red neuronal convolucional o Convolutional Neural Network. Y entre ellas, pues existen varios tipos de redes neuronales convolucionales que consisten en capas de convolución. En la convolución, si no mal recuerdo, o si ustedes no recuerdan, es un filtro, ¿no? Que va
deslizándose por una imagen, puede ser un filtro de 3x3, de tamaño 5x5, 7x7, normalmente es un impar su dimensión, se va deslizando por la imagen y va capturando las características más relevantes. Entonces, nuestra red neuronal profunda le incrementamos capas de convolución, y en cada capa de convolución una función de activación, normalmente es una ReLU, entonces vamos a obtener una capa, una red neuronal convolucional. Entonces, no, acá claramente se ve que hay una parte de aprendizaje de características y la otra parte de clasificación, que de eso es justamente la característica más resaltante de una red neuronal convolucional, porque ya no tienes que aplicar un algoritmo para extraer las características de la imagen, sino la misma red o el mismo modelo extrae las características, las aprende, y otra vez las entrena, las extrae, las aprende, etc. El más conocido, uno de los más utilizados es YOLO, que se traduce en You Only Look One, tú solo lo ves una vez, quiere decir que repasa o aprende la imagen solo una vez, ¿no? No necesita repasar las características de la imagen para el entrenamiento, simplemente, como su nombre lo dice, solo lo ve una vez y hace el entrenamiento, y es muy preciso también. Consiste de 24 capas neuronales, 24 capas, ¿no? Entre ellas convolucionales, redes de capas de pooling o submuestreo, y las capas de entrenamiento. Básicamente, ¿cómo es que trabaja un YOLO? El YOLO lo que hace es dividir la imagen en una grilla. El YOLO original divide una grilla de 7x7, y cada celda, o en cada celda, extrae una probabilidad de confidencia. Predice n posibles bounding boxes y calcula el nivel de certidumbre o de confianza o de probabilidad de cada una de las celdas y de cada uno de los bounding boxes que calcule en cada celda. Acá está, por ejemplo, el tensor por cada celda, que en realidad consiste en S por S, que es el tamaño de la grilla, en este caso 7x7, el número de cajas por grilla, por celda, perdón, que va a ser 2, perdón, el número de características por cada caja, ¿no? Cada caja contiene 5 características, que es el alto, el ancho, el XY, que es la esquina inicial, y una tasa de confianza, que es el quinto parámetro, más el número de clases. Yo lo he sido entrenado con la base de datos de Pascal, que tiene 20 clases, es decir, 20 objetos diferentes para entrenar. Y pues que acá le coloca el valor de C20. Entonces se produce un tensor, o un tensor es un vector de n dimensiones, es igual, de 7x7 y 30 parámetros o 30 valores. Entonces cada celda va a contener este tensor, y de esta forma va a obtener una probabilidad. La probabilidad de que cada celda contenga un objeto, y la probabilidad de a qué clase pertenece ese objeto. Entonces va a trabajar por celdas el YOLO. Esa es la única característica del YOLO. Después hace el entrenamiento normal, ¿no? Hace las convoluciones, las funciones de activación, nuevamente el forward y el backward. Bien, acá está el score o la tasa de confidencia, como decía, que es el quinto elemento. Es el quinto elemento de las características de cada bounding box. ¿No? Tú decides cuántos bounding box va a tener cada celda. En este caso YOLO tiene 2 bounding box por celda. Y bien, hace las predicciones, ¿no? Obtiene varias cajas de predicciones, y para decidir o promediar estas cajas usa el algoritmo de Maximum Suppression. Maximum Suppression es un algoritmo que coge diferentes cajas y las promedia a una probabilidad máxima, ¿no? De donde se encuentra el objeto. Entonces finalmente obtiene esto, ¿no? En la caja promedio, que es esta para el carro, otra caja promedio donde te predice que hay una bicicleta, y otra caja donde te predice que hay un perro. Bien, entonces existen variedad de conjuntos de datos para este entrenamiento de redes neuronales profundas para detección de objetos, ¿no? Como yo lo he utilizado Pascal, que consiste de 20 clases.
Existe otra base de datos llamada ImageNet, que consiste de 1000 clases, es decir, 1000 objetos diferentes que puede aprender tu modelo. De hecho, los modelos que utilizan ImageNet son de 24 capas, 20 capas, son modelos enormes. Cada capa tiene más de 1000 neuronas. Utilizan bastante procesamiento para su entrenamiento. Otro conjunto de datos CIFAR, de 10 clases. El más conocido es MNIST para entrenar dígitos. Y Caltech también si quieres entrenar 8 objetos diferentes. En realidad sirven más para hacer experimentos. Tú puedes armar tu modelo, proponer un modelo de red neuronal profunda escogiendo los hiperparámetros adecuados, las funciones adecuadas y tomar alguna de estas bases de datos para probar o demostrar que tu modelo tiene un porcentaje de detección alta, ¿no? Estas bases de datos se dividen, ¿no? Se dividen entre un conjunto de entrenamiento y un conjunto de pruebas. Por ejemplo, acá, no sé, ImageNet contiene en total 1.200.000 imágenes. Entonces, un porcentaje, el 80% de esas imágenes se va al entrenamiento y el 20% a las pruebas. Y de esa manera puedes demostrar qué tan bueno es tu modelo, el modelo de red neuronal profunda que estás proponiendo, ¿no? Diciendo, ha hecho una predicción de 90% de confianza, de 95% o 98%, ¿no? Lo ideal es 100%, pero ni un modelo llega al 100%, porque siempre tiene su porcentaje de error. Entonces, para eso sirven esos conjuntos de datos, para hacer experimentos y puedas proponer, demostrar que tu modelo es eficiente, tanto en precisión y en tiempo de ejecución. Bien, a lo largo de estos últimos años, ya más de una década, que han surgido gran cantidad de modelos de Deep Learning. Desde el 2012, por decirlo así, cuando apareció la primera red neuronal convolucional, que es AlexNet, todos estos modelos son para detección de objetos. La familia de Rayon Convolutional Neural Network, que evolucionó a Fast Rayon Convolutional Neural Network, a Faster Rayon Convolutional Neural Network, Mask Rayon Convolutional Neural Network, DenseNet, GoogleNet, y sí hay muchos otros más modelos que se han derivado de estos, que han sido los más vistos, los más utilizados también. De hecho, son modelos ganadores de concursos que cada año se hace para llegar a obtener un modelo más eficiente, ¿no? Con una precisión más alta posible. Bien, algunas referencias que tomé para esta charla es de, bueno, Introducción a Deep Learning es un curso del MIT, o también del MathWorks, que es de la página oficial de MATLAB. En Coursera también encontramos varios cursos para aprender Deep Learning, donde te explican de manera muy detallada y clara cada concepto y cómo puedes armar tu modelo de red neuronal profunda. Y bueno, el libro de Deep Learning Book de Goodfellow, que también ya entra en la parte más matemática, ¿no? Cálculo matemático de cómo es que opera una red neuronal profunda. Bien, entonces eso sería todo.